Biografía. Charles Edward Janer nació en 1887. Estudió artes y oficios. A los 29 años se trasladó a París adoptando el seudónimo de Le Corbusier. Trabajó en el estudio de Auguste Perret, arquitecto pionero en la construcción mediante hormigón armado. Viajó a Alemania para estudiar las tendencias arquitectónicas de ese país y conoció a Mies van der Rohe y a Walter Gropius. Fue un teórico de la arquitectura. Sus escritos recogen los 5 puntos básicos que resumen toda su obra. Formuló el modulor, un compendio de módulo constructivo aplicable a la arquitectura y a la mecánica. Principales obras. Villa Stein, construida en 1927 en Chartres, Francia. Villa Savoya, construida en 1930 en Poissy, Francia. Unidad habitacional, construida en 1947 en Marsella, Francia. Iglesia de Notre-Dame d'Haut, construida en 1952 en Ronchap, Francia. Racionalismo. Tiene el denominador común de la simplicidad de las formas. La forma sigue a la función. Usa materiales industrializados, especialmente de hormigón armado. El muro no es soporte, quedando reducido a una ligera membrana de cerramiento con gran número de ventanas que proporcionan a los interiores luz y aire. Los soportes son pilares de diferentes secciones de acero y hormigón. Las cubiertas son adinteladas. Los elementos decorativos desaparecen a favor de la forma recta y desnuda. Hay una gran preocupación por la proporción, la simplicidad y la simetría. En los exteriores los voladizos, los bajos libres y las terrazas en horizontal definen la nueva imagen. Villa Savoya. Abandonada durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en riesgo de ser demolida en 1958, lo que fue impedido gracias a un movimiento internacional y a la intervención del entonces ministro de Cultura de Francia, André Malraux. Uno de los rasgos característicos de la Villa Savoye y de la arquitectura del movimiento moderno es el aprovechamiento del elemento industrial para la arquitectura. Se diseña de acuerdo a los materiales, modulaciones y técnicas que estaban surgiendo en la época y que son esencialmente los de la actualidad. Esto es lo que hace la arquitectura moderna de los años 20 y 30 sea tan similar a la actual. La relación de la Casa Savoye con su entorno es aséptica. No quiere esto decir que no se tenga en cuenta la orientación solar de las estancias, las vistas o el camino de acceso a la vivienda, pero si bien podría trasladarse a otro emplazamiento y el proyecto tendría el mismo sentido. Los árboles que rodean la villa le dan un aspecto de propiedad al terreno, ya que funcionan como una barrera no solo de vegetación, pero una barrera ya que funciona de forma acústica, de que de cierta manera aísla a la casa de cualquier a su alrededor, dando como consecuencia que la casa y su terreno queden completamente aislados del mundo, brindando armonía y tranquilidad al usuario. El paisaje de cierta manera logra meterse y continuar por debajo de la casa, dejando entre el jardín. Usa ventanas completamente longitudinales abriéndose hacia las fachadas, no solo entradas de luz, sino generando vistas al exterior que dejan entrar a la naturaleza de manera visual. Crea una gran terraza, lo cual obliga a ver lo que es aquí donde se refleja una gran conexión de la arquitectura y espacio. Le Corbusier fue también un teórico de la arquitectura al dejar escritas sus premisas y no hablar solo a través de su obra. En la Villa Savoye plasma exactamente todos los puntos de su documento que exige lo que debe ser la nueva arquitectura, denominado los 5 puntos de la arquitectura. Entre sus características está la liberación de planta baja y entre ella el automóvil, modulación estricta en la estructura de pilares, independiente de cerramientos y particiones, fachada de hueco horizontales en todo su ancho con completo del volumen inconcluso en los espacios abiertos y aprovechamiento de la cubierta como elementos de uso y disfrute casi principales de la casa. La planta baja son pilotes destinada al automóvil que según él le debía de pertenecer, construida sobre pilotes que elevan el resto de la vivienda, los esbeltos pilotes cilíndricos y puros que expresan separación del suelo e independizan a las fachadas.
La terraza jardín aprovecha la cubierta de la vivienda como espacio de esparcimiento, devolviendo a la naturaleza la superficie ocupada por la edificación en forma de jardines. La planta libre es la que en la estructura y los cerramientos independientes, aprovechados entonces nueva tecnología de hormigón armado para conseguir libertad a la hora de confeccionar los espacios. El espacio interior se separa y modula a voluntad con la colocación de tabiques divisorios que permiten una mayor liberación de la distribución de los ambientes. La ventana alargada permite una uniforme y profusa iluminación natural, a la vez que facilita la conexión visual continua con el exterior. Las ventanas atraviesan las cuatro caras para enfatizar la horizontalidad del conjunto. De esta manera cobran un carácter autorreferencial y autónomo, pasando por locales diversos como dormitorios, cocina, estar, comedor, espacios cerrados, abiertos y semiabiertos. La fachada libre, al ser la estructura independiente de los cerramientos en el plano de la fachada, se podría tratar como un lienzo, con mayor libertad creativa y sin las ataduras de los muros de carga estructurales. Se refleja en los frentes vacíos de todo tipo de ornamentación y de exquisita pureza prismática. El empleo de hormigón armado permite a la fachada se resuelva separada de la estructura del edificio. En cuanto a la distribución de espacios, esta no puede entenderse sin el paseo recorrido. Está preparada para visitarse, y en ese sentido cobran importancia los elementos y espacios de paso como núcleo central del proyecto. Las estancias se sitúan de acuerdo con una secuencia lógica, un recorrido estudiado y potenciado a través de escaleras y rampas. La planta baja se destina al servicio, en donde se ha dejado un garaje con capacidad para 3 coches. Tenemos además el acceso principal, la rampa y la caja de escaleras. La planta alta en este caso se divide en 3 espacios, un espacio público, un espacio semipúblico y privado de la casa donde se desarrolla el. Un tercer espacio libre presenta un solarium sobre la vivienda para el contemple netamente del paisaje y flores. La geometría básica se forma a través de un volumen genérico que se trata de un cuadrado reticular, establece un eje central totalmente modulado. La rampa es la espina dorsal estructura del proyecto. No podemos dar cuenta que la misma está totalmente modulada, además de que el eje de simetría del proyecto coincidiendo con el eje rector. La disposición de la planta en L no es usual. La rampa en el centro separa el patio de los dormitorios y estos se comunican con el salón solo en un extremo. De esta forma consigue crear una transición desde el espacio más privado y más público de las habitaciones al exterior a través del salón. El proyecto se conforma de una planta cuadrada de 23,5 metros de lado sobre la que se asienta la villa. La distancia entre columna y columna es de 4,75 metros. Como en todas sus obras, Le Corbusier utiliza como base el modulor, en la que cada magnitud se relaciona con el anterior por el número áureo, para así servirse de medida de las partes de la arquitectura. De esta forma retoma el ideal antiguo de establecer una relación entre las proporciones de los edificios y las del hombre. La distancia vertical es duplicada a la horizontal en la fachada. Gracias a la moderna y al hormigón armado, es posible sostener una construcción sobre pilares delgados, realizar una cubierta plana, disponer una planta libre de muros estructurales y ventanas de longitud deseada. La necesidad de desprenderse del peso de la tradición que era incapaz de responder a las cuestiones fundamentales de la vida humana y las nuevas necesidades de la sociedad. Una de sus principales aportaciones es la particular definición de la máquina de habitar. Es necesario actuar contra la vivienda antigua que empleaba el mal espacio. Hace falta considerar la vivienda como un objeto.